Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar en este programa y gracias a Alejandro Hernández, colega periodista, escritor, que ha hecho un trabajo muy fuerte, una tarea de investigación y de escritura y de literatura que se refleja en Amarás a Dios sobre todas las cosas. Es un libro de Tusquets, editores de Colección Andanzas, y tal como dice el cintillo rojo que acompaña esta publicación que está circulando en estos días, una historia conmovedora, brutal, de gran manufactura literaria, que nos obligará a preguntarnos por qué tanta crueldad con los indocumentados que intentan cruzar México rumbo a los Estados Unidos. ¿Por qué, siendo víctimas de las mismas circunstancias, nos convertimos en verdugos? Alejandro Hernández es periodista, escritor, dirigió durante varios años la Escuela de Periodismo Carlos Septién García y ocupó 5 años de su vida recorriendo las rutas migratorias de México, un lustro dedicado específicamente a recorrer las rutas migratorias de México, Centroamérica, Estados Unidos, y bueno, pues formó parte de este equipo de investigación y de redacción del primer informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre el secuestro de migrantes, una experiencia directa que tuvo en esta tarea de investigación para este primer informe de la CNDH y que te dio pie, desde luego, a hacer una tarea como la que tienes en Amarás a Dios sobre todas las cosas. Alejandro Hernández, gracias por estar aquí, bienvenido. Muchas gracias por tu invitación, Carmen. ¿Está cruda o crudísimamente retratada una realidad en estas páginas, Alejandra? Cuéntanos de ello. Lo que se pretende aquí es, Carmen, como lo dices, después de recoger una gran experiencia profunda, continua, intensa con la migración centroamericana en su paso por México, y después de haber participado en la elaboración de algunos informes y estudios, yo creí que era hora de contarlo de otra manera, a través de la literatura, porque el informe puede informar, pero no necesariamente genera empatía. Y la novela, creo, contada en primera persona, sobre todo, tiene más posibilidades de generar empatía y, por lo tanto, de despertar más al lector, no solamente a saber, sino a sentir, a vivir, a sufrir, a padecer, junto con el migrante, con los personajes de esta novela, su trayecto desde la frontera sur hasta la frontera norte de México. El periodo que decides recorrer específicamente estas rutas migratorias, ¿de qué año a qué año va? De 2005 a 2009. ¿Después del informe en el que colaboraste en la CNDH? Sí, justo, es antes, y luego colaboro, que el informe sale en junio de 2009. Por cierto, que la autoridad en su momento dijo que eso no pasaba, o que si pasaba eran casos aislados. Trató de desestimarlo en su momento, sí, pero creo que se arrepintieron porque habían dicho cosas bastante insostenibles sobre por qué no atender un informe así, porque no había tal cantidad de denuncias, ¿te acuerdas? Sí, hablaron de la metodología. Como si los migrantes denunciaran ante el Ministerio Público lo que les pasa, ¿no? Sí, como si pudieran detenerse y tocar ventanillas. Y levantar un acta ministerial para decirles me acaban de extorsionar. Esa es una... Bueno, creo que la reacción del gobierno mexicano en su momento fue de rechazo primero y después ya simplemente quedó en un silencio o una inacción frente a esos datos, informaciones muy graves, sí, que hablaban de miles de secuestros, sí, en el país con los migrantes. Sí. Una cifra escandalosa. Nuestra estimación era que eran 10,000 migrantes secuestrados en 6 meses. A la Secretaría de Gobernación le pareció una barbaridad, dijo que eso no podía ser, lo minimizó siempre. Y yo recuerdo haber tenido la oportunidad de preguntarle al secretario de Gobernación, bueno, si la metodología está mal. Imaginemos que está tan mal que nos equivocamos por el doble y que solo son 5,000. Me parece que la negativa y la minimización que hizo la autoridad del informe pues revelaba una indiferencia que solamente se rompió con los acontecimientos de San Fernando, cuando a todos nos reventó en el rostro una masacre de esa naturaleza y confirmó que en efecto los secuestros de migrantes existían. Y existen, Carmen. En esta novela damos cuenta de cómo es que se produce el secuestro, cómo es que se les retiene, cómo es que se les extraen los datos de sus familiares para obtener recursos de ellos por el rescate, familiares que viven usualmente en Estados Unidos. Se platica, pero desde adentro, ya no es lo que informa a través de un número, a través de una mecánica general, sino que el lector puede ir viviendo junto con el migrante. Yo diría que la novela es una invitación a hacer este viaje, Carmen. Si alguien quiere hacer este recorrido desde el sur hasta el norte por todo el territorio nacional, sin documentos y sin recursos,
Esta es una manera de hacerlo, de ir con los migrantes, de ir viendo lo que los sorprende, lo que los abate, lo que los anima, lo que los derrumba, lo que los levanta. Todo eso se vive en la novela a partir de muchos testimonios de migrantes y muchas experiencias que yo conviví o que viví directamente con ellos, y tratando de sintetizar muchas de esta experiencia humana, es que está vertido a través de unos personajes migrantes indocumentados en esta novela. ¿Por qué un título así? Porque el mundo transmigrante centroamericano por México es una especie de microcosmos en donde se da la mayor bondad y la mayor maldad, los actos más deleznables y los más heroicos, las mayores expresiones de solidaridad y las mayores expresiones de crueldad. Es un microcosmos en donde se refleja la condición humana en grados extremos. ¿Quiénes pueden golpear, asesinar y torturar a quienes nada tienen, y quienes a cambio de nada quieren ayudarlos y darles lo mejor? Se dan las condiciones más extremas, y yo creo que después de ver este microcosmos tan intenso y tan extremo, una manera de ponerle un paraguas era ponerle un título grande, algo que nos remitiera a algo mayúsculo, para que cada quien lo interprete como se quiera, porque alguien puede decir, oye, pero ¿cómo mencionas a Dios en esto si aquí parece que no hay Dios? Porque esto que está ocurriendo no lo permitiría un Dios. Pero hay quien lo interpreta de otra manera. Dice uno, sí, solo por una fe en algo superior se puede uno levantar y enfrentar tanto obstáculo y tanta crueldad en contra. Cuéntanos, ¿cómo suceden los secuestros de migrantes? ¿Qué tipo de cosas ocurren? ¿Cuál es el modus operandi? ¿Cuáles son los patrones de conducta delincuenciales contra los migrantes? Eso se van adecuando conforme pasan el tiempo y conforme la autoridad identifica algún modus operandi, lo cambian y lo van modificando. Pero en síntesis lo que ocurre es que se dirigen hacia los migrantes de manera engañosa en ocasiones. Por ejemplo, se les ofrece llevarlos hasta Estados Unidos. Allá nos pagas, no te preocupes, aquí en el sur, nosotros te acompañamos desde aquí y allá nos pagas. Esto resulta muy atractivo para quien nada tiene. Y entonces a veces no se enteran que van secuestrados sino hasta que ya van muy avanzados. Y hasta que ya los llevan, ellos se sienten que un poco preocupados con la duda de cómo irán a pagar, pero contentos porque van avanzando, para que en determinado momento simplemente cambie toda esta actitud de yo te llevo, no te preocupes, aquí estamos para hacerte fuerte, y de pronto se convierte en un ejercicio de violencia, ¿no? De pronto ya no eres mi cliente, eres mi sometido. Los conducen a lugares alejados como bodegas, ranchos, ahí los retienen de manera masiva, 50, 20, 30, 100. Se ejerce una violencia muy grave porque con tal de inhibir al resto a cualquier posibilidad de intento de escape, rebeldía, se somete y se muestra cómo se hace la crueldad. Tenemos muchos testimonios sobre eso, de cómo a veces se tomaba al más débil para flagelarlo, para golpearlo y mostrarle a los demás, mira, si esto hacemos con el más débil y no nos importa, o sea, puede ser un menor de edad, puede ser una mujer, en fin, ya verás lo que podemos hacer con todos ustedes. Es un grado de sometimiento muy extremo. Escaparse, bueno, pues les dicen, si se escapan afuera, un policía los va a traer de regreso. Entonces, que no lo intenten, porque todos están con nosotros. Es decir, hay un grado de desmoralización. Sí, y en efecto, había testimonios de migrantes que habían escapado y justamente habían corrido a la primera uniforme que habían visto cerca, y resulta que ese uniforme con un rostro invisible los había devuelto al lugar. Lo cual significaba una doble tragedia, porque quien intenta escapar, pues recibe sí un escarmiento, digamos, no solamente para él, sino para todos los demás. Hay diversos modus operandi, a veces nada más los secuestran de uno por uno, a veces es de manera masiva, a veces es con engaños, a veces es directamente con violencia, a veces van a sacarlos de las vías o de los vagones del tren, cuando están parados, a veces es sobre la marcha, de pronto aparecen. La manera en que lo hacen es francamente muy, muy diferente. En la novela se narran algunas de estas formas, y como se narran desde la primera persona del que va descubriendo lo que se le va presentando, creo que el lector puede ir teniendo una idea muy clara de qué sentimientos se agolpan en una persona que de pronto se ve de la carencia a la indefensión,
a la vulnerabilidad extrema y luego totalmente sometido a una voluntad del que le puede decir: aquí no hay Dios. Esta es una frase literal. Aquí no existe Dios, soy yo, les dice el jefe secuestrador, ¿no? Sométete porque no hay nada y tu vida depende de que yo quiera que vivas. Esto se da, Carmen, en la oscuridad, porque mientras aquí en el mundo de la superficie pasan otras cosas y todos estamos atentos a otras realidades, a otras preocupaciones, en el subsuelo, digamos, de la conciencia nacional, en el subsuelo del territorio, sin que a nadie le importe, se da esto que estamos expresando ahora como la síntesis del microcosmos de la condición humana. ¿Y se da masivamente? Y se da masivamente, sí, por supuesto. Esto cualquiera diría, bueno, yo creo que... Imaginemos que alguien diga, entre ser secuestrado lo individual a ser secuestrado masivamente, pues prefiero masivamente, porque al menos nos acompañamos. Sí, pero la crueldad se exacerba, todo se exacerba, porque los mismos secuestrados se convierten en espectadores, ¿no? Y entonces este afán de maldad, de crueldad, de ensañamiento sobre el débil, pues se exacerba. No sé por qué, pero se da. Así como una discusión se da entre dos personas puede terminar rápidamente, pero si se da en público... Se exacerba. Se exacerba. ¿Por qué hay público? Entonces hay algo de eso. Algo de eso. Yo creo que finalmente hay algo de eso, porque yo les preguntaba a los migrantes, ¿y a qué se debe eso? Tanta crueldad, ¿a qué lo atribuyes tanta crueldad? Cuando los tenían tan sometidos. Y decían ellos mismos, parecían lucirse entre ellos, parecían estar compitiendo. Alejandro Hernández, déjame hacer una pausa. Regresamos en esta conversación. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Volvemos con él. Alejandro Hernández, bueno, te escucho con este interés que causa y esto que sobrecoge al final de cuentas, saber o conocer más del tipo de prácticas que ocurren cotidianamente en contra de estas personas, hombres y mujeres, jóvenes, adolescentes. Al final de cuentas, el fenómeno migratorio lleva pues todas las posibilidades hacia el norte, y te escuchamos con esta narración que haces sobre cómo ocurren, por ejemplo, los secuestros como una de las partes de la actividad delincuencial contra los migrantes más extendida, ¿no? Al parecer. Sin embargo, también hay otras prácticas contra los migrantes que también están retratadas aquí. Por ejemplo, las extorsiones, que va un poco junto con pegado de pronto el asunto de secuestros y extorsiones. ¿Cómo suceden las extorsiones? ¿Qué tipo de experiencias directas conociste? ¿Qué narraciones tienes en tu haber para poder hablar a través de esta novela de eso que ocurre con migrantes que van de Centroamérica, de México hacia el norte? Bien, pues debo decirte, Carmen, que cuando yo me acerqué a esta experiencia migratoria tan dura, en realidad era ahora pudiera parecer una experiencia light. En ese momento me pareció durísima, pero conforme pasaron los años se fue acentuando el grado de crueldad de los abusos y de los delitos cometidos en contra de migrantes a partir de la indiferencia generalizada, pero principalmente de la autoridad, a la que simplemente no le interesó nunca, porque yo creo que nunca ha sabido resolver muy bien qué hacer con la migración centroamericana. Creo que nunca ha habido una claridad sobre qué hacer al respecto. Entonces, lo único es deténlos y devuélvelos, y mientras tanto, pues, te dejo que los golpes. Pero más allá de eso, Carmen, en efecto existe la extorsión. ¿Cómo ocurre la extorsión? La extorsión eso puede ocurrir por la autoridad, porque una extorsión es por parte de la autoridad, pero digamos que el asalto y el saqueo es por la delincuencia común, por la delincuencia organizada, por las autoridades y hasta por algunos que solamente los ven pasar y en ese momento se les ocurre. Y si vamos y les decimos que los vamos a entregar y nos dan. Por ejemplo, en Tenosique hay una zona, cuando ocurrió el huracán Stan y dejó de funcionar el tren desde Tapachula hasta Arriaga, los migrantes tenían que caminar desde Tapachula hasta Arriaga, pero son 300 kilómetros. Entonces optaron por irse por Tabasco, por el Ceibo, donde a partir de que cruzan la frontera de México son apenas 70 kilómetros para llegar a Tenosique. Esa zona se convirtió en una de las más peligrosas para los migrantes, porque los propios habitantes, con machetes que de por sí es de uso común por la zona, simplemente se les hacía fácil cada vez que pasaba un grupo de migrantes detenerlos, saquearlos, y eso se podría decir, ¿y son delincuentes organizados, se dedican a eso? No, se van a trabajar.
y en el momento oportuno pues regresan o ven pasar a migrantes y los detienen. Es decir, casi por esta indiferencia oficial se ha extendido tanto que ya casi cualquiera puede abusar del migrante indocumentado. Hay un fenómeno que también se da de un tiempo para acá relacionado con este conjunto de delitos que están interrelacionados y que tienen al fenómeno migratorio como un botín andando. El tema de la trata de personas. Sí, el tema de la trata y del reclutamiento. Ambos se dan, sí, reclutamiento forzado, por supuesto, o reclutamiento inducido. Se le invita, se le dice, nunca vas a ganar este dinero, tú ibas para ganar dinero, ¿no? Yo te ofrezco 5,000 pesos al mes y pásate de este lado. Y además eso al crimen directamente. Sí. Inducido, forzado o voluntario, como sea. Pues voluntario siempre será entre comillas. Siempre será muy entre comillas. Pero sí se le dice incluso, si te das con la sangre se te quita pronto, ¿no? ¿Sí qué? Si te das con la sangre se te quita pronto. Ese asco se te va a quitar pronto, no te preocupes por eso. Y entonces, en efecto, está el reclutamiento y en muchas ocasiones también la trata, en donde las redes van seleccionando a los que se van deteniendo pues para jalar a quienes pueden ser más claramente víctimas de trata. Lo que yo vi más de cerca fue la extorsión, el secuestro, el reclutamiento a últimas fechas. Ya es común, ya no es raro, pues, que ahora los propios ¿Para hacer a los jóvenes sicarios? ¿O sí, incluso para participar después en contra de sus propios hermanos. Es decir, que se puede reclutar a un centroamericano para que después participe en los secuestros a los centroamericanos. Aquí voy dejando muestra de todas estas vertientes. A través de los personajes hay algunos a los que les ocurre una y otra. Pareciera que no hay escapatoria, porque si no es una, es otra. Y como el camino es muy largo, de por sí caminar más de 3,000 kilómetros sin recursos, aunque no hubiera maldad humana, aunque solamente fuera el clima, la naturaleza, sería muy difícil. Pero si le agregamos la maldad humana, se convierte en una verdadera epopeya. El tema es de maldad, bueno, el tema es de muchas cosas, ¿no? Pero fundamentalmente de maldad, Carmen, sí. Una mamá se angustiaba en un súper porque no veía a su hijo. Señora, ¿qué le va a pasar? ¿A qué ha de andar? Y decía, sí, no me preocupa que se pierda, me preocupa que se lo lleven. Es algo parecido en este caso. La maldad humana es el ingrediente que convierte esta experiencia en algo verdaderamente lamentable y que debiera ser combatido, como no lo ha sido. No lo ha sido. Permanece desolador. La impunidad. Sí. Desolador. No cabe duda que es la maldad humana, ¿eh? Yo no tengo ninguna duda, porque los caminos siempre serán difíciles y las noches serán frías. La maldad, Alejandro, como componente humano, si lo quieres ver así, pero aquí tenemos un problema sistémico. Sí. En donde está un conjunto de situaciones, incentivos perversos para generar de eso un gran negocio y una cadena de beneficiarios de ese gran negocio. Visto así, además de la maldad, hay una estructura de negocio criminal que tiene a los migrantes en condición de botín y de rehenes, permanentemente desde hace ya muchos años, en un agravamiento de las conductas criminales, que eso es lo que tú has podido observar. De lo que tú viste en el punto A de tu inicio de observación a lo que has visto 5 años después, la evolución y la gravedad de las agresiones a los migrantes es total. Sí, es un deterioro. Y ese deterioro se da porque la impunidad está ahí. Y ya se sabe, la impunidad es un gran aliento para que se acentúe el delito. Es el gran factor que lo permite y lo hace crecer. Claro, no cuesta, ¿eh? Hoy matar a un migrante, invitación a hacerlo secuestrar a un migrante no cuesta, no tiene ningún costo. Las posibilidades de un castigo son absolutamente remotas. ¿O casi nulas? Nulas, diría yo, sí, en efecto. Porque incluso cuando el Instituto Nacional de Migración retiró a algunos de sus servidores, pues, ¿y dónde están? Pues en su casa, o sea, nomás los retiré y pues ya se fueron a su casa, ¿verdad? Es decir, absolutamente nula la posibilidad de castigo, mucha indiferencia, finalmente no le importan. ¿A quién podrían importarle los migrantes indocumentados que no traen, que no votan, que no existen y que ellos mismos quisieran ser invisibles? Ellos mismos realmente, yo le pregunté una vez a un migrante, ¿qué le pedirías a los mexicanos? Y me dijo, nada más que no me vean, solo eso. Ser que me dejen pasar. Sí, porque en cuanto los ven sobreviene el abuso, naturalmente, ¿no? Entonces yo creo que ese es un factor determinante, la maldad humana y la delincuencia organizada que ha encontrado en la autoridad la indiferencia.
Déjame, Alejandro, hacer una pausa. Regresamos ya en la parte final, en el siguiente bloque. Tú dijiste hace rato que la matanza de San Fernando fue una sacudida y que un tema invisible para la sociedad de alguna manera tuvo una sacudida precisamente con la matanza de San Fernando, esta matanza donde brutalmente se asesinó, eran 72, si no me equivoco, sí. 72 migrantes centroamericanos precisamente que quedaron ahí en esta localidad tamaulipeca en el norte de la República Mexicana. Después de la pausa, platiquemos de eso, que al final fue una inyección de indignación a la sociedad porque eran muchos, porque se supo, porque se vieron. Después de la pausa regresamos. Alejandro, se nos acabó el tiempo. En un minuto, ¿con qué te despides? Sí, muchas gracias, Carmen. Hacías alusión hace un momento a lo de San Fernando. Sí, lo de San Fernando nos estalló a todos en la cara, a la autoridad principalmente, que le demostró que sí era cierto lo que estaba ocurriendo, o bien se lo confirmó porque quizá lo sabía, pero desafortunadamente contestó con retórica, con buenas intenciones, condoliéndose y todo lo demás, y ya necesitamos algo más que eso. Déjame apuntar ahora que me invitas a terminar de alguna manera, Carmen, a decirte que en esta novela, Amarás a Dios sobre todas las cosas, hay ciertamente muchas expresiones de maldad y de crueldad, pero hay también muchas expresiones de amor, muchas expresiones de esperanza y de ilusión. En la lógica normal, una mamá no abandona a sus hijos porque los ama. En el mundo de la migración, una mamá abandona a sus hijos porque los ama. Y eso creo que me hace afirmar que lo que aprendí, entre otras cosas, es que migrar también puede ser un acto de amor. Alejandro, pues gracias por estar aquí para contarlo. Gracias, hasta la próxima. Gracias. Y pues aquí está este texto fuerte, importante, que es la literatura, la novela como una herramienta para contar una realidad como esta. Gracias por estar aquí, gracias, Alejandro. a ti, Carmen. Y gracias a usted que nos permitió acompañarle. Pásela bien y hasta mañana.